Bienvenidos a 40 días en el lugar secreto. Estaremos en un tiempo de estudio de la palabra de Dios, donde meditaremos en el libro de Éxodo. También tendremos momentos de adoración e intercesión. Esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Iglesia, el Señor te bendiga en gran manera en esta mañana. Hoy te invito a que abras la palabra del Señor en Éxodo capítulo 5 y puedas leer junto conmigo y los demás hermanos en esta mañana lo que el Señor quiere transmitirnos a cada uno de nosotros en este tiempo, en estas nuestras 40 días de lugar secreto con nuestro Señor. Éxodo capítulo 5, primer encuentro con Faraón. Después de esto, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar a Israel que se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la van a dejar trabajar. Ese mismo día, el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiendo la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, mantengámoslos ocupados, así no harán caso de mentiras. Los capataces y los jefes de cuadrillas salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a darles paja, vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojos y usarlos en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba la paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cota de ladrillos como antes lo hacían? Los jefes de cuadrillas de Israel fueron entonces a quejarse ante el faraón diciendo: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y, como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Haraganes, haraganes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora, vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su misma cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla de Israel se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en su mano para que nos maten. Moisés se volvió al Señor y le dijo: ay, Señor, ¿por qué por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para eso me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no han hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Personalmente, me agrada mucho leer en el libro de Hebreos cuando el escritor hace un capítulo y una parte súper clave para hablar sobre la fe y los grandes hombres de la fe en la Biblia, y entre esos está Moisés.
Y les narra cómo Moisés hizo en Dios proezas, cómo Dios manifestó cosas espectaculares a través de su vida y resalta a Moisés como un hombre de fe. Y al leer el capítulo 5 del Éxodo, tengo que hacer la conexión inmediata y recordar cómo Dios muestra a Moisés haciendo sus grandes escenarios y sabemos todo lo que Moisés pudo lograr en Dios. Pero este capítulo 5 nos muestra los inicios, los primeros momentos, los primeros pilotajes, podríamos decir, de la vida de Moisés. Y me deja ver cómo Moisés es en los capítulos anteriores llamado por Dios y en el capítulo 5 ya comienza a poner en práctica la obra de Dios. Comienza a ir a obedecer el mandamiento del Señor, comienza a hacer ese camino del misionero para obedecer el plan, el llamado del Señor. Y es ahí donde Moisés se levanta junto con Aarón, van hasta el faraón y le dicen, faraón, el Señor ha pedido al pueblo, déjalos ir. Y comienzan con todo el entusiasmo y la fe y la esperanza bajo lo que Dios les ha enviado, porque vienen teniendo el respaldo del Señor, vienen de un llamado que le hace Dios. Luego Moisés se presenta entre los ancianos y el pueblo de Israel, le muestra los prodigios del Señor, el pueblo le cree, el pueblo dice, está bien, vamos a hacerlo, creemos que Dios lo va a hacer. Y entonces comienzan la primera labor y cuando están realizando esa labor o están en ese momento de experimentar esos primeros pasos en Dios, comienza a suceder lo contrario a lo que uno esperaría, que las cosas marcharan bien porque Dios ha dado una palabra que todo fluyera, pero lo que sucede es lo contrario. Faraón se endurece, no presta atención a la solicitud que está haciendo Moisés y Aarón y antes, en todo lo contrario, oprime más al pueblo, genera más carga al pueblo. Pareciera que el resultado de comenzar a caminar sobre el llamado que tenía fuera lo contrario y hubiera colocado más opresión al pueblo de Israel y como que pudiera entrar uno como en confusión y decir, pero ¿por qué si está caminando en pro de la palabra? Tiene que suceder esto o esta situación. Lo siguiente que pasa también es que el pueblo se resiente, obviamente, al ver la situación, al ver la carga, el yugo de la esclavitud que tenía y naturalmente se va en contra del líder. ¿Pero por qué? Que Dios te juzgue, que Dios trabaje contigo, que Dios obre, que el Señor te tenga en cuenta esto que acaba de suceder, porque eres tú, es tu culpa. Y entramos en ese juego y en esa dinámica de culpas, porque pues uno reacciona y el pueblo reacciona y reacciona de esa manera al líder. Entonces el líder reacciona también, se asusta, se carga y se va entonces contra Dios. Y se va a reclamarle a Dios. Y se va a decirle, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo estoy reclamando? ¿Por qué si yo estoy haciendo? ¿Por qué si yo me estoy moviendo hacia donde tú me llamaste? Me está sucediendo esta situación o está pasando esto en el pueblo. ¿Y por qué no haces nada? Finaliza el capítulo 5 con esa referenciación. ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué parece que no estás haciendo nada? Pero a mí me llama mucho la atención entonces revisando esos primeros momentos, qué estaba pasando, qué podía estar sucediendo, porque me voy, entonces tenemos que devolvernos un poquito a los capítulos que ya hemos estudiado durante esta semana, y es en el capítulo 3 en el versículo 10 nosotros desde el versículo 10 al versículo 22 nosotros podemos ver cómo Dios ya ha comenzado, Dios le da una palabra, Dios llama a Moisés, y cuando Dios llama a Moisés, específicamente en el versículo 19 le dice, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Dios ya había advertido a Moisés. Dios ya le había dicho que esto iba a suceder. Dios ya le había dicho que iba a llevarlo a liberar al pueblo de Israel, que iba a hacer maravillas y prodigio, pero que el faraón se iba a endurecer, que iba a tener oposición, que iba a estar en contra. Entonces Dios le advierte a Moisés de lo que iba a pasar, pero entonces me genera la pregunta, ¿por qué Moisés y el pueblo no creen, no recuerdan esa palabra y cuando viene el primer momento, la primera situación, problema, se quejan y se arrebatan y se cargan y se dejan amedrantar? También me voy un poquito al Éxodo 4 que estuvimos revisando el día de ayer. Y desde el versículo 1 al 9 Dios continúa dándole instrucciones a Moisés y le da herramientas y le da señales para que si Moisés se siente sin capacidad y demás, primero Moisés se siente sin capacidad y le da a Aarón
le muestra que puede, que le da la capacidad para hacerlo, le advierte de lo que va a suceder con Faraón, pero en el capítulo 4, versículo 1 al 9, comienza Dios a decirle, le da señales. Entonces en el versículo del 2 al 3, Dios le dice, pues mira, ¿qué tienes en tu mano? Tienes una vara, esa vara se va a convertir en serpiente, será una señal. Del versículo 6 al 8, Dios le dice a Moisés, mira, mete tu mano en tu pecho y te vas a dar cuenta cuando sale, que sale enferma, pero vuelves y la mete y sale sana. Es una segunda señal. Y si el pueblo de Israel no cree por la primera o por la segunda señal, vamos a la tercera. Y es donde le dice y le da la posibilidad de que el agua del río se convierta en sangre como señal. Entonces, si Dios ya le había dado palabra al pueblo y el pueblo había caído emocionalmente, ¿por qué se amedrentan cuando viene la situación problema? Si Dios ya le había dicho a Moisés, que era el líder, y a Aarón, que venía esta situación, ¿por qué se amedrentan cuando viene la situación problema, cuando viene el caos? Si Dios le había dado señales y prodigios, es que el pueblo y Moisés está viendo que frente a sus ojos están apareciendo señales, eso hace que ellos crean, pero en el momento de la presión, de la carga, parece que tienden a desestabilizarse un poco. Y Éxodo capítulo 5, versículo 21, es el momento entonces donde el pueblo de Israel se va contra Moisés y le dice, les dijeron, que el Señor los examine, los juzgue, por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en su mano para que no los maten. En aquellos momentos en los que vienen las situaciones, problemas y el pueblo se va en contra de sus líderes y se les olvida las promesas de Dios, se les olvida el respaldo. ¿Cuántos de esos líderes, cuántos de ese pueblo habrán dicho a sus líderes, lo respaldamos, vamos para adelante, etcétera? Pero cuando viene el problema se le olvida incluso los compromisos, los acuerdos, lo que hayan hecho o hayan comprometido para con su líder, y prácticamente el líder queda solo. Y entonces el líder se va al versículo 22 y 23, donde Moisés le dice, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué le estás haciendo esto a tu pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no han hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Tú no has hecho nada para librarlos. Mira, la angustia también es la que tenía Moisés en esta situación. Y a mí me pone a pensar qué puede pasar en el pueblo y qué puede pasar en el liderazgo. ¿Será que ese pueblo que escucha a Dios, que cree en Dios y escucha la promesa de Dios, está escuchando las promesas de Dios, pero está siendo emocional? Está creyendo emocionalmente, está creyendo de que sí, Dios va a hacer cosas grandes, y de pronto tú y yo estamos creyendo que Dios va a hacer cosas espectaculares en nuestra vida, que el próximo año va a ser un año de gran bendición y podemos estar recibiendo con emoción, con alegría, con una buena actitud, pero ¿qué ha de ser de ti y de mí cuando venga la situación problema? Cuando Dios te dé una palabra de libertad y lo primero que se presenta ante ti sea una palabra de deuda, de crisis. Cuando sienta que este es el año de la conquista y lo primero que sucede es que comienzas a sentir que comienzas a retroceder en lo que quieres conquistar. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo será ese líder frente a los primeros desafíos que tengamos en el 2023 con los grupos bíblicos, con nuestro trabajo ministerial, con nuestro llamado de parte de Dios? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Sí? Ahora, parece ser que nosotros como seres humanos, cuando viene un problema, tendemos a enfocarnos en la situación problema, podemos enfocarnos en las dificultades, tendemos a enfocarnos en lo que es el gigante, que se nos olvida decirle y mostrarle a ese gigante y hablar a nuestra alma y recordar lo que Dios ya había dicho. Y es que Dios le había dicho a Moisés, el pueblo, el faraón va a estar fuerte con ustedes, no los dejará salir, pero yo los voy a sacar con mano fuerte y voy a hacer juicio contra el faraón, le voy a mostrar mi justicia y voy a defender a mi pueblo. Y ustedes van a salir con riquezas, ustedes van a salir con oro, ustedes, el pueblo de faraón, les va a dar grandes bendiciones que yo voy a colocar a través de ellos, pero, pero olvidaron esa promesa. Y entonces nos conecta 2023, es un año de bendición y estamos creyendo tú y yo en las alboradas, en lo que hemos recibido, que Dios ha venido haciendo grandes cosas. Ustedes, al igual que nosotros, nos hemos sentido más libres, más descansados, más aliviados, y estamos planeando y preparando todo lo que vendrá en el 2023. Pero debe quedar para nosotros sentado que al comenzar a avanzar tenemos que enfocarnos en creer en lo que Dios dice más que en la situación que se pueda ver. La situación puede ser una verdad, una realidad en tu vida. La situación problema puede ser lo que se levanta y se pone en contra.
pero lo que Dios dice es una verdad y la verdad está sobre la realidad. La verdad de Dios, que es la palabra que ha dicho que está con nosotros, que nos va a bendecir, que quiere que tú te sigas esforzando, que te sigas saliendo adelante, que Dios te va a dar la victoria en la situación, en tu familia, en el milagro que tú quieres. Esa es la verdad, aunque la realidad sea diferente, creer que esa es la verdad. Y esa es la verdad. Y si Dios lo ha dicho, así lo hará. Entonces Dios nos ha llamado a que creamos y que nuestro comportamiento, seamos pueblo o seamos líderes en esta casa de Galán, sea ese comportamiento de que cuando venga la situación difícil recordemos lo que Dios ha hecho. Y en vez de amedrentarnos, pudiéramos tomar una actitud diferente y somos llamados a tomar actitudes diferentes. Somos llamados a no ser de los que se quejan, a no ser de los que se preocupan. Claro, humanamente nos podemos preocupar, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con la preocupación? Ah, ese es el tiempo en el que se levantan los hijos a Dios, que le creen a Dios. Y recuerda un poco el texto bíblico que dice, el pueblo que conoce al Señor se esforzará y hará proezas. Tú y yo conocemos al Señor. Y por muy difícil que venga el panorama, recesión, economía, aumento de gastos, impuestos y demás, y ahí tú miras las noticias como que te contagias de un peso, pero tú y yo conocemos que tu proveedor es el Señor. Y hoy la invitación, iglesia, en este tiempo es vamos a intimidar con Dios para pedirle que nos ayude a ser de los que responden en bendición, que los que responden creyendo, a los que cuando venga el momento fuerte y difícil y tal vez no entendamos el día y tal vez la cosa sea difícil, tú y yo nos pongamos hombro a hombro y podamos decir, no lo entiendo, pero vamos a orar, pero vamos a clamar, vamos a sacar los proyectos de la iglesia de Ganar adelante, vamos a sacar nuestro ministerio adelante, vamos por las almas, vamos por la conquista en la empresa, vamos con la conquista emocional, con todo lo que Dios ha planeado y preparado para ti, lo que tú estás planeando, lo que Dios te está guiando, vamos a ser de los que creen, de los que se levantan a creer, a confesar esa victoria del Señor y hacer de esos líderes que cuando venga la situación, problema, le vamos a recordar al pueblo, recuerden quién es nuestro Dios. Vamos a dejar de ver tanto el gigante, tanto las dificultades y vamos a mostrar quién es el Dios. Y cuando vemos a Dios, sin duda alguna, tenemos que reconocer que Él es poderoso, que Él es fuerte, que Él es grande, que no hay nadie como Él, que Él es asombroso. Entonces, no podremos estar callados, no podremos estar amedrentados. Seremos de los que recurrimos al Señor para creer, para confiar y para hacer grandes proezas y para ser de aquellos que se cuentan hombres de fe que vivieron por Dios, hicieron lo clave. Te invito a que en este tiempo de oración oremos, pidamos al Señor esa fortaleza, pidamos la capacidad y tengamos el enfoque y la mentalidad correcta de que somos hijos de Dios, de que Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios lo ha prometido, Él lo va a hacer. Oremos.